Ahora, porque no me escuchen si no para. Bueno, como decía Luciano, en realidad la temática es un poco novedosa todavía, a pesar de que hace ya más de 10 años que está inserta en Argentina, y sobre todo en Córdoba, porque Córdoba fue una de las provincias pioneras en incorporar el concepto de responsabilidad social a lo que es nuestro país. A pesar de eso, se sigue asociando el concepto y la temática a las grandes empresas, a grandes compañías o corporaciones, y no siempre se puede bajar el modelo o aplicar correctamente a lo que son pymes o emprendimientos. Entonces, el título de la clase o la cátedra de hoy es un poco un mix de esto, ¿no? De cómo incorporar un modelo de gestión sustentable a la dirección a la gestión de pymes y cómo, o en realidad les traigo un ejemplo de lo que es una B Corporation. ¿Alguien escuchó hablar de eso, de las empresas B? En realidad son empresas que surgen a partir del concepto de emprendimientos sociales y se convierten después, le hacen una certificación en B Corporations o empresas B. Eso les traigo un modelo gráfico de gestión, por ahí a los que estén pensando generar un nuevo negocio, sirva el concepto y emprender una idea de negocio más allá de lo que es la rentabilidad económica nada más, sino o la satisfacción de una necesidad comercial, sino la satisfacción de una necesidad social, que eso traiga como beneficio la rentabilidad económica. Así como un pantalonazo general, me gustaría conocer quiénes están con un emprendimiento avanzado, quienes trabajan para alguna pyme, quienes tienen ganas de emprender un negocio socialmente responsable, en líneas generales, que sí. ¿Uno? ¿De cuál tipo? Yo creando no sé, asesor económico y un emprendimiento de una empresa programas fortalecer empresas y dejar en el mercado y fortalecer los resultados de recursos humanos, el mercado, eso, y a la vez implementable sistemas novedosos, centros de trabajo, creables, desarrollo tecnológico también inclusive, que piden el tiempo. Ahora nosotros estamos viendo en el 2021 y yo ya venía hablando del proyecto del año pasado. El año pasado, ¿Alguno que trabaja en alguna empresa que ya tenga idea? Sí. Yo tengo una y hago asesoramiento de gestión ambiental y agrícola principalmente y las cadenas de combustible. ¿O sería una transmisora de conocimiento? Bien. Sí. Trabajo en empresa familiar que es de comercialización y producción de productos de vida para la construcción. Nació ya originalmente con la idea de la comunidad del oficio. Mi padre organizó gente que todavía no estaba en el oficio heredero manual. Y también fue convertiendo en la responsabilidad social y incorporar una idea de nombre, aunque en el momento que se yo estaba bastante especial el proyecto de la construcción, y a la vez, a veces, con proyectos necesitamos que ese producto se mejore con la mejor allá en el tipo de realización. Prácticas de RCE para empresas chicas, básicamente lo que es una primera hora, y startups, o sea, que nazcan ya desde el vamos con una idea sustentable, pero siempre apuntando al core business de la empresa. O sea, nosotros lo que hacemos es una inteligencia sobre el negocio y tratar de crear valor compartido con la empresa. Bueno, como les decía, en realidad en un poco más de hora y media, hablar de todos estos temas es un poco complicado, buscando mis datos para que nos contactemos y sigamos conversando.
una primera etapa de la presentación enfoca esto, ¿no? A cómo gestionar responsablemente empresas chicas, ¿sí? Empresas familiares, empresas pymes. Es un modelo de gestión desarrollado por el FOMI, el Fondo Multilateral de Inversiones, con un trabajo que viene haciendo a través del programa Valor, que el programa Valor lo que busca es fortalecer la gestión responsable en las pequeñas empresas que forman parte de la cadena de valor de grandes compañías. Entonces, a raíz de ver que no resultaba simple adecuar el modelo de gestión de las empresas grandes que tienen todas sus áreas ordenadas y parametrizadas, se generó un modelo de gestión basado en la mejora continua para aplicarlo a este tipo de empresas. Y como les comentaba al final, vamos a ver el caso de Incorporation. Para empezar, un video un poco que refleja el sueño que tenemos todos los que trabajamos en responsabilidad social. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusive responsibility and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large.今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro.
Ese es el video que representa la ISO 26000, que es la única guía internacional, guía mundial, que establece un consenso sobre qué materias y qué herramientas o elementos debemos tener en cuenta a la hora de empezar a gestionar responsablemente el negocio. Algunos elementos que surgen a partir del video que nos van a servir nosotros para entender el concepto de responsabilidad social. El primero de ellos, la vinculación entre el desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Por muchos años, nuestros países, el mundo en general, creyó que de la mano del desarrollo económico y del progreso íbamos a eliminar la pobreza, íbamos a eliminar la analfabetización, íbamos a poder combatir de la mano del crecimiento económico con grandes de los problemas que aún hoy tenemos y que no solo los seguimos teniendo, sino que se acentúan mucho más. A medida que fue avanzando el tiempo, el concepto o la noción de crecimiento económico, como ustedes saben, fue puesta en jaque, y incluso el mismo concepto de desarrollo económico también, porque no da lugar a lo que es el concepto de desarrollo humano. Podemos desarrollarnos económicamente, pero cómo estamos desarrollando las capacidades de las personas que van a propiciar ese desarrollo económico. Entonces, a partir de ahí, bueno, crecimiento económico versus desarrollo económico, desarrollo económico versus desarrollo humano, y en ese desarrollo humano, ¿quién es responsable de gestionar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras? ¿Quién está pensando en las generaciones futuras y quién está pensando en el impacto ambiental de ese desarrollo económico o ese desarrollo humano, ¿no? Entonces, la responsabilidad social nos invita a pensar eso, a obtener el desarrollo económico, que sería la rentabilidad del negocio, mediante la generación de capacidades humanas, mediante el desarrollo de las personas que llevan adelante el trabajo de nuestras empresas o de las comunidades donde está inserta la empresa, y a su vez pensando en las generaciones futuras, en el impacto ambiental que estamos ocasionando en nuestro entorno y en cómo las generaciones futuras van a satisfacer sus propias necesidades años más adelante. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de responsabilidad social o sustentabilidad empresarial, es prácticamente lo mismo, apuntamos a lo mismo, apuntamos a generar un desarrollo que no impacte tan negativamente en los años venideros, ni en nosotros ni en nuestras generaciones futuras. Relación empresa-entorno. Y acá me gusta hacer una pregunta que siempre genera un poco de debate o de polémica, que es ¿cuál es la finalidad de una empresa? ¿Qué fin debe perseguir una empresa? ¿Cómo? Lucro. ¿Cómo es tu nombre? Isis, me resolvió la polémica. Si hablamos de lucro, estamos hablando de un negocio, nada más. Para mí la empresa igual muchas otras cosas. Sí. Haciendo una empresa focalizar una necesidad de un mercado y a cambio de una retribución económica. Bien. Para mí es generar una organización. Es generar una organización que pueda garantizar un sostenimiento del tiempo, al negocio, no limitado, digamos. Igual la empresa habla mucho más que el negocio. Bien. Me gusta. En sí, ¿cuál es la responsabilidad o el fin que persigue la empresa? Es ese, satisfacer una necesidad social mediante, ¿cómo era tu nombre? Franco. Como decía Franco, a través de la satisfacción de esa necesidad obtiene ganancias. Entonces no debiéramos tener, o si estamos a cargo de una empresa o un emprendimiento, no debiéramos tener el dilema de busco la rentabilidad o la satisfacción de necesidades. En realidad van de la mano.
Y esto me da lugar al tercer elemento, que es la ética empresarial. Si nosotros, el último ítem, ¿no? Esto de bienes internos versus bienes externos. Hay una autora muy conocida que se llama Adela Cortina, y que no la conozca, les invito a buscarla, que tiene muchos artículos muy interesantes sobre ética empresarial. De hecho, es la madre de la ética empresarial. El concepto de ética empresarial para ella es que la empresa logre identificar cuál es el fin que persigue. Entonces, si ya estamos de acuerdo que la finalidad es satisfacer una necesidad, ¿no? Esa es la finalidad que tiene la empresa, y a través del reconocimiento de ese fin que tiene la empresa, ordenar todas sus metas intermedias para lograr esa finalidad, esclareciendo cuáles van a ser los bienes internos que va a obtener la empresa, ¿sí? Mediante qué valores, o va a ordenar las decisiones que va a tomar, los objetivos. Ahora, hay dos elementos que ella plantea que me parecen importantes, y si ustedes quieren empezar a trabajar tanto desde una empresa como de un emprendimiento, el concepto de sustentabilidad o de ética empresarial, tengamos en cuenta cuáles son los bienes internos que vamos a generar para satisfacer esa necesidad social y los bienes externos que vamos a obtener satisfaciendo esa necesidad. Y ella los enumera básicamente en tres, que son los más conocidos: dinero, prestigio y poder. El problema, dice la autora, es que cuando la empresa se orienta demasiado a la satisfacción o la obtención de bienes externos y se olvida de la satisfacción o la generación de bienes internos, probablemente, o hay una alta probabilidad de que la empresa caiga en prácticas viciosas. ¿Sí? A diferencia de cuando la empresa se orienta a la satisfacción de necesidades mediante valores y principios, puede ser una empresa reconocida como una empresa virtuosa. Entonces, si como empresarios nosotros nos orientamos demasiado a la satisfacción o a la generación de rentabilidad en detrimento de la satisfacción de necesidad social, no nos va a importar de dónde vienen los productos que utilizamos como materia prima, si nuestros proveedores tienen trabajo infantil o no, si nuestros empleados trabajan más de las horas habituales, ¿sí? Entonces, no quiere decir, o no estoy proponiendo que la empresa no tenga que ganar dinero. La empresa tiene que ser rentable, si no, no existe, y no hay responsabilidad social que valga, sino que tiene que satisfacer esa necesidad, tiene que reconocer el vínculo que tiene con el entorno, generando bienes internos y mediante ellos, sí, la obtención de estos bienes externos. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Entonces me parece que estos tres elementos son fundamentales a la hora de empezar a hablar de responsabilidad social. Entender que la responsabilidad social, sí, es la contribución de las empresas al desarrollo sostenible, que la empresa está inserta en un entorno y de nada sirve que la empresa crezca cada vez más si la comunidad donde está inserta está cada vez más pobre. Porque ustedes piensen, siempre que trabajamos con empresarios, les hago estas dos preguntas. Piensen unos años más adelante, ¿de dónde van a obtener las materias primas para fabricar sus productos o servicios si estamos destruyendo el ambiente? Y por otro lado, ¿quién le van a vender sus productos o servicios? Estamos teniendo una brecha de distribución de la riqueza cada vez más grande. Entonces, no tengamos una visión tan cortoplacista de obtener la rentabilidad hoy, sino que pensemos en la sustentabilidad un poco más a largo plazo. ¿Estamos bien? Me paran todas las veces que quieran, me preguntan, opinan, ¿sí? Ahora sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? Como yo les contaba, y esto en realidad es un poco para graficar la cantidad de definiciones que surgieron del concepto cuando empezamos a trabajar en responsabilidad social, por los pocos años que tiene. Como les decía, hace 10 más de años está en Argentina, pero en ese momento cada uno de los que trabajábamos con este concepto, con esta nueva disciplina, generábamos una definición. No había un consenso sobre qué quería decir responsabilidad social y qué teníamos que tener en cuenta. Ahí yo les puse algunas, la presentación por supuesto después se las enviamos, de FOMIN, del CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, de la Red Forum Empresa, que es una red latinoamericana que nuclea a todos los organismos que trabajamos en responsabilidad social, del Instituto Ethos de Brasil, ¿sí? Pero como pueden ver, en cada una de esas definiciones hablamos de estrategia integral, hablamos de ítems concretos como calidad de vida del personal, cuidar el medio ambiente, tener un código de ética, vincularse con la comunidad,
hablamos de un modelo de gestión, ¿sí? Hablamos de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable. Entonces, más allá de que cada institución o cada organización haya tenido su concepto, todos coinciden en eso, en que es un modelo de gestión, no son acciones filantrópicas, nada más, o no son solo las relaciones con la comunidad, o sea, no es solo la S de la responsabilidad social, sino que es un modelo de gestión que apunta a la triple línea de resultados. Y en el 2010, gracias al trabajo de 10 años de instituciones empresariales, instituciones públicas, educativas, organizaciones de la sociedad civil en general y personas interesadas, el trabajo de ISO, que el video que vimos al inicio es la presentación de la guía de ISO 26000, logramos tener una definición común. Hasta ese momento, ¿qué pasaba? Fíjense, estamos hablando de noviembre del 2010. Hace muy poco logramos tener un consenso mínimo sobre qué materias incluye el modelo de gestión responsable. Hasta ese momento nadie discutía, o si se discutía era un porcentaje mínimo, si era importante o no gestionar responsablemente el negocio. Todos estábamos de acuerdo en que había que hacer algo más, sobre todo en Argentina, que el modelo surge a partir de la crisis del 2001-2002. Nadie discutía que las empresas tenían un poder y tenían una responsabilidad para la cual responder a la sociedad. Ahora, el problema era cómo incluyo, ¿sí? Lo hago con acciones caritativas a la sociedad, cómo empiezo a gestionar responsablemente el negocio, qué indicadores tengo que tener en cuenta, qué factores tengo que tener en cuenta. Y es ahí, gracias a esta definición, que se empieza a asociar la estrategia del negocio. Entonces, que no les extrañe que hablar de responsabilidad social sea hablar de un modelo de gestión estratégico, ¿sí? De un modelo de creación de valor para mi negocio. Y empiecen a pensar, tanto en sus empresas como en sus emprendimientos, sobre qué modelo de creación de valor quiero generar con mi emprendimiento o con mi empresa. Y si ese modelo de creación de valor apunta a una creación de valor económico, por supuesto, pero social y ambiental. No voy de foco, les digo lo que es la responsabilidad social para la ISO. Fíjense que rompe con un paradigma importante. Estamos hablando de responsabilidad social. No estamos hablando ya de responsabilidad social empresaria. No estamos enfocándolo solamente a una empresa, ¿sí? El primer paradigma que rompe esta guía es la responsabilidad social es de todo tipo de organizaciones, independientemente del tamaño, del rubro, ¿sí? Organizaciones públicas, privadas, sociales, tienen que ser responsables. Entonces va a decir que es la responsabilidad social, de una organización por los impactos, primer concepto importante, por los impactos que sus decisiones y actividades, ¿sí? Tanto las decisiones que se materializan como las que no se toman generan un impacto, ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, bueno, ¿qué impactos estoy generando en la sociedad y en el medio ambiente? Con mis decisiones y con mis acciones, mediante un comportamiento ético y transparente, ¿sí? No nos olvidemos que las decisiones se tienen que tomar en base a principios y valores. Que tome en consideración los intereses de las partes interesadas, primera herramienta de gestión, identificar a las partes interesadas con mi negocio. Que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. ¿Qué es esto? La empresa tiene que cumplir la ley y eso no se discute. Todo lo que está por encima del cumplimiento de la ley se puede decir que es responsabilidad social. Ahora, ¿a qué apunta la ISO 26000? Con que sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y en esto les hace una invitación a que se desafíen aún más. Si yo creo que la legislación no salvaguarda los intereses sociales o ambientales de la comunidad, entonces como empresa me invita a cumplir o a buscar un parámetro que supere la normativa nacional, provincial, municipal. Entonces, ¿tengo que cumplir la ley? Por supuesto. Pero si yo creo que esa ley se queda corta en la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras, bueno, busco una superior y lo puedo encontrar con la normativa internacional de comportamiento. Y finalmente, que esté integrada en toda la organización. Como les digo, la S no es solo lo social, ¿sí? Que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en todas sus relaciones con los distintos públicos de interés. Entonces, como verán, solo con la definición y solo desmenuzando cada elemento de la definición que nos da la ISO 26000,
podemos darnos cuenta que el concepto apunta a un modelo de gestión estratégico y que tiene muchos aristas. Sí. ¿Qué pasa en el caso de las empresas multinacionales? O sea, en nuestro país y en toda América Latina es como que hacen las cosas y este tema de la responsabilidad social, el impacto del medio ambiente como que no se respeta. Y lo que sí noto que las generaciones nuevas, los jóvenes, son más comprometidos con el tema de cuidar el medio ambiente y de ver qué acciones se pueden tomar para cuidarlo, ¿no? Y en el caso mío, por ejemplo, que yo estoy participando en la escuela con mis hijos de primaria, se hacía mucho hincapié en el tema de cuidar el medio ambiente y el tema, por ejemplo, era algo prohibitivo, el tema de la soja, por ejemplo, que, bueno, la destrucción que hacía la tierra, todo eso, era reiterar continuamente los problemas que había. O sea, es como que, ¿cómo se puede exigir a una pyme? O sea, que está bien que se la vaya preparando, ¿no es cierto?, que tome conciencia, pero si estamos viendo que las multinacionales vienen como que arrasan y que entran y que como que no respetan lo que debería de ser el modelo para que, y el ejemplo para que las pymes puedan aportar su granito. No sé si me explico. Sí, te explicas y en realidad me parece que hoy no vamos a resolver esa problemática. Yo sí retruco la pregunta y en realidad digo, las multinacionales tienen modelos de parámetros de comportamiento que quizás no sean del todo responsables y si uno seguía por la frase de mayor poder, mayor responsabilidad, debieran ser más responsables que las empresas más pequeñas. Pero empecemos a pensar, digo, nosotros como consumidores tenemos un poder que podemos empezar a exigir de esa manera. Entonces, si bien hay investigaciones, esto puede ser de los jóvenes, es cierto, hay investigaciones de varios consultores internacionales que el consumidor hoy es más verde, es más joven, es más verde y está dispuesto a comprar productos socialmente responsables. Nosotros nos damos cuenta, nosotros sabemos que en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, quizá no sea tan así. Entonces, empecemos a pensar nosotros como consumidores qué hacemos para exigir las prácticas responsables que queremos y qué hacemos para comprar o no comprar productos que sean socialmente responsables. Es que la responsabilidad social o la diferencia entre la ética y la estética es una cuestión de plazo. ¿Sí? La estética es a corto plazo, la ética es a largo plazo. Entonces, si nosotros queremos tener empresas sustentables, empecemos a mirar a largo plazo. Y en esto que vos decías, cuando veamos beneficios o algunos impactos positivos, sobre todo en pymes, es cierto, la pyme obtiene resultados más rápidos porque su cercanía con el entorno le posibilita generar una imagen de mayor confianza, eso es cierto, y generar un efecto contagio mayor. Sí. Justo en esta pregunta decía, el consumidor tiene mucho poder por eso. Acá no se ve mucho la Argentina porque estamos en el segundo mundo, por así decirlo. Pero si vamos a ver en Europa, en el primer mundo, el
consumo de productos, por ejemplo, orgánicos, es mucho mayor para no contribuir a las personas que venden productos transgénicos que contaminan el planeta. También en Europa pasó el caso que era Nike, que Nike terminó de sacar una licencia mostrando que no utiliza la mano de obra esclava para volver a vender porque estaban vendiendo productos a causa de que todavía la ONU usaba mano de obra esclava. La responsabilidad social no solo involucra, creo que la empresa, sino también es un cambio de compromiso del consumidor sobre qué estamos consumiendo. En América Latina, al haber muchos menos ingresos, porque las empresas que son socialmente responsables tienen un valor agregado al producto. Acá como estamos en una situación de conducción económica, yo creo que el consumo de productos socialmente responsables son un poco más escasos, porque no tenemos la situación monetaria para poder acceder a ello. No muchos pueden hacer el lujo de acceder a productos orgánicos. Ese es el tema que hay. La cultura. ¿Qué es? Y generando un cambio cultural, y en ese sentido, fíjense los conceptos que vimos al inicio: desarrollo económico, desarrollo humano. Empecemos a cuestionar nosotros también esos conceptos en nuestras prácticas habituales como ciudadanos, como consumidores, ¿sí? Maribel, no se escucha acá atrás. Que las empresas tienen problemas también de cómo incorporan a los empleados y motivarlos y que permanezcan. Por ahí digo que esto de que, aprovechando de que los jóvenes están tan comprometidos en la parte de responsabilidad social, es donde tendrían que apuntar, me parece, a la empresa o al empresario para poner, digamos, puestos estratégicos justamente a la gente joven, que está más comprometida, que tiene más acceso a información para incorporar este valor agregado a la empresa. Sí, de hecho, uno de los beneficios también el hecho de fidelizar y retener los mejores talentos como modelo de gestión. Y en eso también tiene que ver el hecho de la generación que está en las empresas, la generación Y. Sí, bueno. Me encanta el debate que se está armando y me están facilitando más el dictado de la cátedra. Como les decía al inicio, entonces, la responsabilidad social es la contribución de las organizaciones al desarrollo sostenible, ¿sí? Logrando un desarrollo económico equitativo, económico viable, medioambientalmente soportable y socialmente equitativo. No tenemos que perder de vista eso. A mí lo que me gusta de esta definición, que se fija en la fecha, es del informe del Protocolo Común del 87, ¿sí? Y dice: el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface nuestras necesidades sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. No habla solo de no utilicemos todos los recursos para dejar algún recurso para las generaciones futuras, sino no malgastemos los recursos, porque de esa manera no solo los estamos malgastando, sino que no les estamos dando habilidades o capacidades a las generaciones futuras para que satisfagan las suyas. Estamos limitando su capacidad de innovación, de creatividad, para satisfacer esas necesidades. Y fíjense que eso fue escrito en el 87. Estamos en el 2014 y todavía creemos que el cambio climático es un problema de los jóvenes que vendrán. Empecemos esto también como consumidores, como ciudadanos, empecemos a pensar en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿En qué sentido?
en realidad no te... No sé, ¿qué dificultaría? No, en realidad creo, los invito a todos a que se fijen después cuando vuelvan a sus casas en My Footprint, que es, o mi huella ecológica. Se fijan en una herramienta virtual que les sirve a ustedes para ver cuál es el impacto ecológico que genera su estilo de vida. Y volviendo a este tema, una de las preguntas es qué medio de transporte usar. Lamentablemente nosotros tenemos a veces un auto por cada persona en la familia. En mi caso, por ejemplo, personal, yo camino. Pero digo, no es un modelo que todo el mundo lo siga. Pero se está viendo que la mayoría de los consumidores están buscando más bicicletas, compartir autos. He visto en muchas empresas que se ponen de acuerdo que cada auto venga 4. No sé si es por una cuestión de petróleo o por una cuestión de que las empresas empezaron a limitar los espacios de los estacionamientos. Entonces obligaron a los empleados a que se pongan de acuerdo para ver cómo se movilizan en conjunto. No creo que el futuro sea un recurso que se vaya a dejar de utilizar, pero sí me parece muy favorable la cantidad de combustibles alternativos que están de biocombustible, tanto para fabricar como para movilidad. Y en este sentido, bueno, las generaciones actuales priorizan más otro tipo de medios de transporte quizás que el auto en sí, aunque sigue siendo el modelo, sobre todo los hombres de que a determinada edad hay que comprarse un auto. En este caso, por ejemplo, bueno, tengo varios alumnos y tengo alumnos de industrias automotrices, y cuando hablamos del tema de seguir la normativa internacional de comportamiento, si uno se fija de la parte ambiental, por ejemplo, un alumno me dice un día: yo trabajo en X empresa y nosotros proveemos a varios países. No voy a dar nombres ni nada, pero en el país A, la legislación de la normativa nos pide fabricar para que se emitan determinada cantidad de dióxido de carbono. En el país B tanta, en el país C tanta, que es el más estricto. Entonces le digo, bueno, si vos seguís la lógica del concepto, deberías fabricar todos tus autos en función de la normativa del país C. Sí, pero me fundo. Entonces, ahora, si seguimos fabricando con esa lógica, como les decía, la ética empresarial es a largo plazo. Entonces, seguimos fabricando hoy, te da rentabilidad. Pero a futuro, ¿cuál es la rentabilidad que te va a dar? Entonces hay que empezar a cambiar. No es un cambio que se vaya a ver ya, y tampoco no es automático y no es mágico, pero de la mano de, sobre todo de la mano de emprendedores como ustedes, que tengan ideas originales, creativas para satisfacer esas necesidades que por ahí las grandes empresas no están viendo, ahí podemos encontrar un cambio. Así que otra responsabilidad más que se llevan hoy. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Yo hice un análisis completo de Córdoba, de negocio. En materia de negocio, tanto rubro económico como rubros, empresas, niveles de capacitación, niveles de empresa, personal. Y saca una conclusión que se ve lo siguiente. O sea, yo he visto que hay muy bajo nivel de educación a nivel de personas con microemprendimiento. Es decir, una ingeniería, un bar chiquito, una tortillería, allá empezar el día muy grande. Y también he visto que, ahora viendo yo lo que estoy estudiando, lo que valor de la empresa, cumplir el valor, cumplir. Esa construcción de la sociedad tampoco es muy presente, digamos. Es como que cada uno que pone un negocio dice, no, yo quiero tirar plata. Quiero tirar plata, quiero tirar plata, quiero tirar plata. Pero uno se da cuenta que al tirar plata es un proceso y tiene que hacer sus cosas que no quiera. Y muchas veces que la gente se encierra en su pensamiento y dice, no, ¿por qué? Porque está valorando todo, como digamos, todo, digamos, bailado también. Se notado.
Sí, es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. Ahí es donde yo quiero reconocer ahora, pero he visto que hay mucha gente que no puede decirlo y este levantó el negocio. Y después de este negocio que levantado, pues ellos buscaron una forma de después dos más, antes, pero yo todo terminé ese año, pero porque yo me decía, entonces se así, porque es así que ¿cómo no te digo que no voy a ganar? Claro, puedo ganar tanto, pero tengo que ganar porque cuando me comprometido también, quiero estar generando. En ese punto, en realidad, yo apuntaba a un modelo de creación de valor. Creo que es ahí donde uno puede convencer más fácilmente al empresario que tiene que gestionar responsablemente. ¿Por qué? Porque estás hablando de estrategia. Y saber a dónde querés llegar como empresa te va a permitir diseñar la estrategia y diseñar el camino para lograr eso. La planificación estratégica no es más que eso, decir a dónde quiero llegar y ordenar mi empresa a ese camino, a tener una cierta planificación, cierta previsibilidad, objetivos, metas, indicadores. Y si ustedes se ponen a ver, como yo les decía, ¿qué tiene que ver indicadores, metas, objetivos con responsabilidad social? Desde el punto de vista de la estrategia, sí, es un modelo de creación de valor estratégico para las empresas. Y eso te va a terminar generando rentabilidad. Mucho más que hacer las cosas por hacerlas nada más y por percibir una ganancia en el corto plazo. Bueno, siguiendo con esto, y en realidad está bueno los comentarios que van haciendo porque gran parte de lo que ustedes están diciendo está puesto en la presentación y en realidad no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las empresas como beneficios o como razones o como motivaciones para gestionar responsablemente. Una de las principales razones para gestionar un negocio de manera responsable es la gestión de los grupos de interés o los stakeholders. ¿Sí? Los stakeholders o los grupos de interés son todas aquellas personas o grupos de personas que afectan o se ven afectados por esas decisiones o acciones que vimos en el concepto que genera la organización. Estas personas o grupos de personas pueden estar en los distintos actores sociales de la comunidad o del entorno en el cual la empresa se va moviendo. En términos generales tenemos instituciones educativas, colaboradores, clientes, proveedores, distribuidores, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Ese en realidad es un mapa bastante abarcativo, pero en realidad general. Ustedes como empresas, como empresarios, como emprendedores, lo que tienen que pensar es quiénes de estos grupos tienen impacto o se ven impactados por su actividad y a partir de ahí empezar a desglosarlos. Cuanto más minucioso sea el análisis o el mapeo de grupos de interés que ustedes hagan, más fácil va a ser responder por esas expectativas y generar vínculos de confianza y vínculos estables sobre todo. ¿Por qué? Porque una de las principales razones de una empresa que una empresa tiene para gestionar responsablemente es obtener la licencia social para operar. Vemos cuántos casos de empresas que no tienen la licencia social para operar y tienen todas las otras licencias y no pueden operar. Porque los grupos de interés se oponen a esa operación. O ya sea para iniciar una actividad o como para continuar en la actividad, para crecer. Y hay un montón de ejemplos que el grupo de interés obstruye el desarrollo habitual y normal de una organización. Y esta licencia social para operar no es tan fácil de obtener. No se obtiene de la noche a la mañana porque hice un mapeo de stakeholders, necesito hablar con ellos y ya a partir de ahí tienen confianza en mí y bueno, opero como quiero. En realidad, primero tengo que obtener la legitimidad de los grupos de interés, que mi actividad sea vista como legítima. Empezar a gestionar y a trabajar para obtener la credibilidad. ¿Sí? La credibilidad solo se obtiene siendo transparentes y rindiendo cuentas.
Volvemos al concepto de responsabilidad social. Y esa credibilidad en el largo plazo me va a dar confianza. ¿Sí? Es un vínculo que se mantiene y se construye día a día pensando siempre en el largo plazo. Lamentablemente, quizá de todas las herramientas que uno puede incorporar para gestionar una empresa, las herramientas de responsabilidad social son las más a largo plazo. No son tan mágicas ni tan rápidas. ¿Qué implica entonces gestionar responsablemente? ¿Sí? Ahí, como decía recién, ¿cómo era tu nombre? Sí. Como decía Juan recién, tenés que tener en cuenta toda tu cadena de valor y quién está ahí y ver cómo, bueno, una de las principales actividades que tengo que hacer como empresario, como emprendedor, es tener en cuenta un enfoque de procesos. ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo de vida que tiene mi producto o mi servicio? ¿Dónde inicia la actividad y dónde termina? ¿Sí? De la cuna hasta la tumba, del producto o del servicio. Y a partir de ahí tener en cuenta cuáles son las distintas etapas. ¿Qué productos, qué subproductos voy a ir obteniendo en cada una de esas etapas? ¿Y qué impacto tiene cada uno de ellos? Si yo no quiero hacer el mapeo de stakeholder con este gráfico, bueno, lo podemos hacer tranquilamente pensando en procesos. ¿Sí? ¿Dónde inicia mi actividad? ¿Dónde termina? ¿Y quiénes se ven impactados en cada una de esas etapas? Quizá les resulte mucho más fácil a ustedes a la hora de hablar de un emprendimiento, porque es más rápido identificar quiénes se ven impactados y quiénes no. A ese proceso lo alimento con un enfoque de mejora continua. La mejora continua, como todos saben, la mayoría de ustedes conocerán, no es más que planificar, ¿sí? Una vez que planifico, vamos a ver las fases, hago o ejecuto eso que planifiqué, verifico y ajusto. De nuevo, como se darán cuenta, tiene mucho más de estrategia que de un modelo netamente filantrópico de vínculo con la comunidad, el modelo de gestión responsable. En la etapa de planificación, ¿qué tengo que pensar? ¿Dónde estoy? ¿Para qué quiero mejorar? ¿Qué entiende mi organización? ¿Qué entiendo yo como emprendedor por responsabilidad social? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar? ¿Sí? A partir de ahí, esa pregunta de ¿hacia dónde quiero ir? Empiezo a trabajar en objetivos. Bueno, ¿qué quiero lograr? Objetivos, metas. Cuando hablo de metas, que sean metas cuantificables, ¿sí? En tiempo y en calidad. A veces uno sueña y delira un poco, porque está bueno soñar, pero es necesario que lo bajemos a papel, en indicadores concretos, en tiempo, en plazo, en responsables, recursos, ¿sí? Todo eso hace a la planificación, hacia dónde quiero ir. A partir de ahí, implemento, hacer. Sí. Tenés dos modelos, no digo diferentes, pero dos modelos, el europeo y el de Estados Unidos. El de Estados Unidos surgió más que nada con el concepto de ciudadanía corporativa, entender a la empresa como un ciudadano más y empezar a gestionarlo a partir de ahí. Y el modelo de gestión europeo con el libro verde de la Unión Europea, en el que empezó hablando de todas las responsabilidades que van más allá del cumplimiento de la ley. Pero gracias a todos los avances académicos, tenemos ya mucho escrito sobre el modelo de gestión de Latinoamérica. O sea que si vas a buscar teoría, te aconsejo buscar sobre todo artículos de Red Forum Empresa, el que escribió mucho del programa Valor para las pymes, el programa Valor de FOMIN, el que escribió mucho sobre pymes en Latinoamérica y que es muy conocido es Antonio Vives. Antonio Vives fue presidente del BID muchos años y bueno, es el que más investigó. Antonio Vives, Estrella Peinado Vara, nombres por el que quiera investigar, de lo que son modelos de gestión latinoamericanos, para no irnos ni a Estados Unidos ni a Europa porque no es nuestra realidad. De ahí surgió el concepto y nosotros lo adornamos a nuestro concepto. Más flexible.
Sí, en realidad tenés los dos modelos, no son tan diferentes entre sí, pero si van a buscar, busquen ejemplos y casos de éxito de empresas de Latinoamérica, más que por ahí otros países que no tienen nada que ver con infraestructura. En la fase 4, bueno, ¿cómo implementamos y cómo vamos avanzando? Fíjense que una de las preguntas es ¿cómo avanzamos? No nos olvidemos que en los indicadores de las metas tengo que tener preguntas o herramientas para evaluar cómo voy a avanzar. O sea, la evaluación no se hace solo al final, sino durante el proceso. Verifico, monitoreo, evalúo, estoy avanzando como esperaba, qué me está deteniendo, ¿sí? Estoy comunicando correctamente con los grupos de interés, ¿no? La fase 6, comunicación y reporte. Tengo que comunicar, así lo hice. A mi grupo de interés que identifiqué cuando hablamos del proceso. Y acá comunico todo, no comunico solamente lo bueno. Miren todo lo que logré. No, comunico lo bueno y comunico lo malo. Comunico impactos positivos y comunico impactos negativos. Y ojo, cuando comunico impactos negativos tengo que comunicar cómo voy a gestionarlos. ¿Sí? No es solamente me lavo las manos y digo estoy impactando de esta manera, no. Comunico esos impactos y digo cómo los voy a gestionar. Y finalmente, la última fase, que en realidad va al inicio del ciclo, es la de revisión y mejora o la de ajuste. ¿En qué puedo mejorar y vuelvo a trabajar? Como dice siempre un colega y amigo que trabajamos juntos en esto que es la responsabilidad social, dice la responsabilidad social es un camino de ida. Uno empezó a trabajar, es muy difícil que en algún momento se desvíe. O sea, empezamos a trabajar en lo que es la gestión responsable y muy difícilmente termine ese ciclo en algún momento. Lo bueno del ciclo es que es un ciclo virtuoso. Tratemos de no desviar para lo vicioso. Entonces, ya resumiendo un poco, en estas etapas, ¿qué tengo que tener en cuenta en los distintos dominios y temas de la responsabilidad social? Este modelo, como les comentaba al inicio, es el modelo de gestión para pymes y empresas familiares del programa de valor del FOMIN. Está disponible en la web, si alguno lo quiere bajar, tiene herramientas, preguntas, diagnósticos muy concretas que son fáciles de aplicar. En términos de gobierno empresarial, ¿qué es el gobierno empresarial? Es el modelo o el modo en que la empresa toma decisiones. ¿Bajo qué parámetros tomo decisiones? ¿Sí? En todas las áreas de la empresa. Hace al vínculo con los accionistas, con los inversionistas, con los grupos de interés general, en el caso que haya que ser una empresa familiar, si tengo protocolo de familia o no, y apunta a mi modo de toma de decisiones. En el caso de que, bueno, yo estoy haciendo emprendimiento y somos varios amigos, bueno, ¿qué reglas claras vamos a establecer para tomar decisiones? ¿Sí? ¿Qué temas incluye? Estrategia, misión y visión. Estoy pensando en una empresa, y esto que decía también Juan, ¿no? Muchos empresarios no tienen en cuenta qué modelo de creación de valor quieren tener, simplemente buscan ganar dinero con algo que les dé rédito inmediato. Suponiendo que no es el caso de ninguno de los que están acá. ¿Qué misión y qué visión tiene mi emprendimiento, mi empresa familiar? ¿A dónde quiero llegar como compañía? ¿Qué valores voy a ejecutar para lograr, para cumplir con esa misión y esa visión? ¿Voy a tener un código de conducta que articule? Porque también de nada me sirve tener los valores muy bien descritos si la persona no sabe cómo llevarlos a la práctica. ¿Sí? Compromiso con los grupos de interés. ¿Los reconozco? ¿Mi misión, mi visión los tienen en cuenta? ¿Están incluidos? ¿Tengo políticas de reconocimiento de los grupos de interés? ¿Tengo canales de comunicación y diálogo con los grupos de interés? ¿Tengo un consejo de administración en caso que haga falta? ¿Un protocolo de familia? ¿Cómo soy en materia de cumplimiento legal y fiscal? Y finalmente, sistemas de integridad de la lucha contra la corrupción. ¿Qué sistemas de integridad tengo como empresa? ¿Sí? De todo tipo de sistemas de integridad que estamos hablando, ¿no? O sea, un proveedor que me hace un regalo, hasta yo mismo regalando cosas a un jefe de compras de una gran empresa para ser proveedor, por ejemplo. Bueno, ¿qué sistema de integridad tengo? ¿Cómo lucho contra la corrupción en todas sus formas?
En lo que es prácticas laborales, básicamente los temas principales son derechos laborales, ¿sí? Que como sabemos los tenemos que cumplir, porque la base de la responsabilidad social es el cumplimiento de la ley. Salud y seguridad laboral, ¿qué estoy haciendo para cumplir con la salud, con los indicadores de salud y seguridad ocupacional? Y desarrollo del personal, que es ahí donde tienen muchísimo para hacer, para gestionar responsablemente al público interno. En materia de reclutamiento de incentivos, en materia de estabilidad, de capacitación y promoción, participación, ¿cuánta participación tienen mis empleados en la gestión de la empresa? ¿Realmente los escucho? ¿Realmente me interesa? ¿Son parte activa de la gestión? Conciliación laboral y personal. Tengo políticas de equilibrio, trabajo, familia. Como sabemos, en los emprendedores por ahí es muy difícil lograr esto porque están todo el tiempo pensando en su emprendimiento, sobre todo al inicio, y es muy difícil cortar, o no les pasa, es difícil cortar, pero es necesario tener un equilibrio laboral y personal. Clima laboral, las desvinculaciones, ¿cómo gestiono desvinculaciones? Hace 3 semanas estaba dando clases en un curso y me sorprendió un alumno que me contaba que la empresa, o sea, en realidad tiene una consultora de recursos humanos y una gran empresa que tenía que desvincular a 50 personas, lo contrató para armar un programa de capacitación a estas personas que iban a desvincular y tratar de instalar o de generar alianzas estratégicas con empresas del rubro para ver si podían insertar a estas personas en otras compañías, colegas o competencias incluso. Así que la verdad que me sorprendió gratamente porque es la primera vez que escuchaba un proyecto de esa envergadura y realmente lo estaba aplicando. Sabéis que se trata de un área específica, muy específica, donde conseguir mano de obra capacitada es muy difícil, entonces resulta más simple la empresa. Pero la empresa se comprometió en incluirlos a estas 50 personas que iban a vincular. Que la verdad que me sorprendió para bien. En lo que es consumidores o mercadotecnia, marketing, los temas que hace productos, servicios, promoción, distribución, venta, en términos generales, sobre todo en términos de marketing y venta. ¿Cuál es la publicidad? ¿Qué publicidad estoy haciendo en mis productos o en mis servicios? ¿Es transparente? ¿Es realmente comprobable lo que estoy vendiendo? ¿Sí? La venta la hago en función de qué valores. Mi equipo de venta o yo, cuando vaya a vender la idea de mi emprendimiento, cuán ético e íntegro soy vendiendo ese producto o ese servicio. Ojo con prometer demasiado. Preferible ser concreto y prometer lo poco que puedo hacer mucho y no caer en el afán de vender por vender, ¿sí? Sin tener en cuenta un sustento real para eso. En términos de distribución, tengo en cuenta el embalaje que voy a utilizar, el transporte, ¿sí? Son datos no menores, se hacen bien al vínculo con el consumidor y al marketing en general, pero tienen un componente de ambiente. Fíjense cómo en pequeños ítems ya podemos ir pensando en cómo integramos las distintas áreas de la gestión socialmente responsable sin invertir demasiado dinero. Quizás haya embalajes que son económicos y que cuidan el ambiente, solo como para pensar. En la cadena de suministros que hace el proveedor, distribuidor, ¿sí? Condiciones comerciales, qué condiciones tengo, ¿sí? o cómo me vinculo con el proveedor, solamente me interesan los criterios de calidad, precio, entrega, o me interesa que la relación vaya más allá, ¿sí? Tengo programas de mejora del proveedor, de una relación más transparente, de incluirlos. Realmente yo como empresa quiero gestionar responsablemente el negocio, ¿los incluyo? En este sentido, por ejemplo, les contaba el caso del programa Valor, que es un programa de grandes empresas que capacitan y gestionan programas de consultoría para las pymes que forman parte de su cadena de valor. Es muy interesante el programa y en realidad apunta a eso, que la gran empresa se comprometa con la inclusión y el desarrollo de los proveedores. En lo que hace a gestión ambiental, uso eficiente de recursos, prevención de la contaminación, ¿y qué métodos y tecnologías ambientalmente sostenibles puedo incorporar?
Desde lo que son las empresas más pequeñas, quizás empezar a hablar de tecnologías amigables con el ambiente y grandes inversiones sea un poco más costoso. Quizás no es tu caso, que ya están pensando en materiales más nobles en tu empresa, pero por ahí las empresas familiares o las pymes les cuesta más pensar en grandes inversiones para el ambiente. Pero podemos empezar o podemos generar pequeños cambios a través de el uso responsable de materias primas, la reducción del consumo de agua, de energía, de papel, ¿sí? La reducción de generación de residuos también. Quizá la reducción de residuos no nos genere un impacto económico directo, pero si uno lo piensa en materia de sustentabilidad, también genera un impacto a largo plazo muy provechoso. O también puedo ver si esos residuos puedo canalizarlos por algún otro circuito y terminan generando un impacto social positivo. Por ejemplo, en el caso de empresas que usan pallets para recibir materia prima, en realidad el pallet no forma parte de ninguna etapa del ciclo productivo. Esos pallets antes se tiraban. Hoy en día los envían a fabricantes de muebles para donarlos a escuelas, por ejemplo, los comedores. Entonces empezar a pensar, ¿y cuántos emprendimientos surgieron a partir de los scraps de producción de grandes empresas? ¿Sí? Entonces, por ahí esa reducción de la generación de desechos genera un impacto y genera incluso movimiento en la generación de riqueza, generación de empleo, de ideas. Y finalmente, y siempre lo dejo al final, en términos de inversión social, porque uno siempre asocia, como les decía, responsabilidad social, acciones con la comunidad. Y cuando hablamos de acciones con la comunidad, pensemos en términos de inversión social, que dé con la sociedad, que genere una inversión. No solamente filantropía, una donación, si bien es bueno, ¿sí?, tener o ser un poco altruista, pensemos en términos de inversión social más que en satisfacer una necesidad social hoy, ¿sí?, que es un poco tapar el sol con el dedo, y no pienso en el largo plazo. ¿Qué temas tiene la inversión social? La cobertura de necesidades de la comunidad. Y empezar a pensar como empresa, ya el hecho en el caso de los emprendedores sociales que ya surgen con una idea social o la satisfacción de una necesidad social, este ítem lo tiene mucho más cubierto. Pero como empresa, empezar a pensar más allá de las necesidades básicas y satisfechas que veo en la comunidad cercana, y empezar a pensar en el rol y el poder que tiene la empresa como empresa para intervenir en temas sociales genéricos, ¿sí? Sobre todo en Brasil, por ejemplo, hay ya empresas que empiezan a incidir en políticas públicas de desarrollo de la comunidad. Entonces, empecemos a pensar en nuestras empresas cuánto más nos falta involucrarnos para generar el desarrollo social que queremos. No sé cómo estoy de tiempo, ¿no? Bien, beneficios en las pymes, y esto lo dijeron muchos de ustedes hoy cuando estábamos hablando de algunas ideas así a partir de los conceptos. Aumento de los ingresos. Como les decía, quizás muchas pymes, muchas empresas pequeñas hagan más acciones responsables de lo que la misma empresa cree. Entonces, como primer requisito, primera tarea para el hogar, hagan un inventario. Hagan un inventario de buenas prácticas. Hagan un inventario de buenas prácticas para ver qué acciones ya tienen hechas. O sea, ustedes con aumento de los ingresos, ya sea por lealtad, por reputación, por generación de nuevos mercados, ¿sí? Pero lo voy a tener. Quizás no en un mes, pero a largo plazo seguro voy a ver ese impacto. Sí. ¿Cómo involucrarlos con tu gestión? Por si no se escuchó mi pregunta, ¿cómo abordar a un grupo de interés? Lo primero que tenés que hacer es mapearlos. Primero que tenés que hacer es identificarlos.
No. No, yo creo que hay que hacer identificarlos, saber quiénes son y empezar a pensar cómo te vas a relacionar. O sea, yo te identifico a vos como grupo de interés. A partir de ahí analizo estratégicamente el vínculo. Pienso qué expectativas podés tener vos para conmigo, qué expectativas tengo yo para con vos, y a partir de ese esclarecimiento de expectativas o de intereses, determinar objetivos de relacionamiento. Cada grupo de interés tiene su perfil y sus particularidades, entonces por ahí el cómo empezás a trabajar en conjunto varía, pero ya antes de llamarlo por teléfono, antes de ir a buscarlo, antes de ser un centro vecinal, antes de presentarte en alguna reunión o lo que fuere, está bueno o interesante que vos tengas en claro cuáles son sus intereses o sus expectativas de antemano y saber vos cómo las puedes llegar a responder. En ese ejemplo, independientemente de la posición o la postura, no para discutir sobre el caso en sí, es un claro ejemplo de no gestión de los grupos de interés para trabajar o gestionar la licencia social para operar. Y hay un montón de empresas que tienen ese ejemplo. Entonces, si vos en este caso te identificas con la empresa que se quiere relacionar con el grupo de interés o como grupo de interés de una empresa, claro, en una empresa con la que vos te ves afectado, que querés empezar a dialogar, o tu empresa la que quiere empezar a dialogar. Ah, bien. Claro. En realidad, como pauta general, digamos, los mapeos de stakeholders del grupo de interés son para cada empresa, porque cada empresa genera sus propios impactos. Identifiquemos quiénes son y a partir de ahí tratemos de, claro, armar estrategias de relacionamiento en función de qué expectativas pueden tener ellos para con vos y vos para con ellos. En realidad, por eso digo, no quiero entrar en el tema porque no vamos a terminar de discutir nunca, pero hay un montón de empresas de las cuales como sociedad uno cuestiona, ¿sí? Y en esto no solo fíjense estas empresas, empecemos a pensar en la industria tabacalera, la industria del alcohol, la industria del juego, digo, son empresas que, si bien tienen áreas de responsabilidad social, tienen proyectos, tienen políticas, socialmente uno cuestiona la razón de ser de esas compañías. Pero en ese ejemplo, y yo cuando lo cito al ejemplo, quito esta cuestión de lado y digo, ahí hay un claro ejemplo de no gestión de diálogo con el grupo de interés. Puede ser una empresa de la cual estemos todos de acuerdo con el producto, como la que no, ¿no? O sea, el no gestionar el grupo de interés no le otorga a la empresa la licencia social para operar y eso te va a trabar el buen funcionamiento de la misma. Sí. No, para responderle al que preguntó primero, me parece bien diferente los casos de éxito. O sea, por ejemplo, no yendo muy lejos, Arcor, que cambió su forma de pensarlo ahora en una empresa sustentable, o sea, toda la cadena de valor de Arcor, su grupo de valor que identificó que son las personas que le proveen a él, son todas empresas que también son sustentables. Creo que también es parte del programa de valor, si me equivoco. Arcor no. No es. Porque, por eso está por el hecho con el acta. de que, o sea, capacita también a todos sus partes, su cadena de valor para poder ofrecer un producto que sabe que es sustentable al cliente. Sí, Arcor tiene una política muy fuerte de compra sustentable con el arca. Y trabaja justamente, o sea, en la parte de la producción, o sea, porque Arcor, o sea, si vamos al caso, Arcor está vendiendo caramelos que si los comes de más, te producen caries, te producen problemas intestinales, si se los más chicos. Entonces, ¿qué hizo Arcor? Atacó el problema desde la nutrición y trata de alguna forma de
de paliar ese problema que él mismo está vendiendo, si se quiere, si lo quiere ver así de alguna forma. En realidad es hacerse cargo del impacto que genera. El impacto que genera tu producto o servicio y lo gestiono respondiendo a esas expectativas. Pero creo que Atos no trabaja en el ejercicio para garantizar la comunidad, que es una legítima, normalmente se hace que son legitimarías, o sea, no promueve el desarrollo social, o sea, el trabajo, eso es interno, creo que una empresa Y ahí está el Bueno, acá hay un claro ejemplo de se enfocó en distintos grupos de interés. la clase. Acá hay un claro ejemplo de distintos grupos de interés con distintas expectativas y cómo la empresa tiene que responder de una manera al público interno que busca otras cosas y que tiene otras expectativas, de otra manera los proveedores, a la sociedad. O sea, como empresa, por eso te digo, vos podés hacer un benchmarking de los casos de éxito de empresas similares, pero lo más importante es que identifiques a tus propios grupos de interés y que no nos quedemos en ese cuadro general de todas las empresas, porque la mayoría de las empresas ponen como gráfico general que yo les traje de empresas al medio y los grupos alrededor, y en realidad no tiene una gestión sustentada detrás de ese gráfico. Entonces, como primera actividad es pensar en tus grupos de interés y empezar a pensar como si fuese cada uno de esos grupos de interés, que seguramente te vas a dar cuenta que hay expectativas satisfechas más de las que vos pensás que estás satisfaciendo, hay otras que no, y que incluso hasta pensando, poniéndote en los zapatos del grupo de interés, vas a lograr gestionar de manera más creativa un montón de cuestiones de situación. Entonces, identifica expectativas, las tuyas y las de ellos. Pues también es bueno como empresa saber qué espero yo del grupo de interés. Y a partir de ahí, generar una relación de confianza. ¿Sí? No es tan simple hacer mapeos de grupos de interés y empezar a gestionar expectativas. Pero en un claro ejemplo es, los empleados buscan una cosa, el proveedor otra, la comunidad otra, ¿sí? Y ahora con el concepto de la virtualidad, no siempre están grupos de interés físicamente claro. organizados. Por lo tanto, es una comunidad directamente muy volátil. La opinión que den a esos grupos de interés van muy rápido. Es que no es estático. La foto del grupo de interés, al igual que el círculo o el ciclo de mejora continua, no es estático. Vos sacás una foto hoy, publicaste hoy, y lo más probable es que con tiempo cambie. Por ejemplo, la actividad minera, la actividad empezó en los años 90, las escenas se produjeron en unos años, las máquinas se produjeron, pero la sociedad estuvo convencida de que iba a traer beneficios. Claro, bien mencionado. Claro, por ejemplo, cuando viene mucho, cuando viene esa cosa, quedaron tan pobres que no la solución. bueno, vamos a hablar del tema del petróleo. Yo realmente errores cuando se privatizó, porque era una estructura de sostén muy importante social en la Patagonia. Cuando se privatizó cambió de la noche a la mañana. Y hoy por hoy la hemos utilizado, pero no hay una política de responsabilidad social de la empresa. Se habla de un gran recurso ahí, una tecnología para extraerlo, pero no se habla de nada más. Bueno. Bien. Otro de los ítems, en realidad no sé por qué se apagó la computadora, porque estaba enchufada. No sé si me ayuda que me mienta. Otro de los ítems, así como teníamos generación de nuevos ingresos, reducción de costos. Fíjense, otro de los ítems, la reducción de costos. Y esto habíamos visto dos ejemplos. Mediante la materia prima, ¿sí? O sea, reducción de la utilización de materia prima. Para esto, acá estaba en el mientras tanto seguimos acá pegando. Otro de los beneficios que veíamos esto del tema de la reducción de costos, tanto de materia prima como de desechos, ¿sí? Y eso, fíjense cómo indirectamente puede llegar a determinar en un incremento de los ingresos, porque por ahí como empresa yo no tenía en cuenta
que con el scrap de producción puedo llegar a generar ingresos. Bueno, hay muchas empresas que hoy sustentan sus actividades sociales a través de lo que generan mediante los ingresos de scrap de producción. El tema de los recursos humanos o de los beneficios laborales. ¿Quién está en el área de recursos humanos? ¿Hay alguien de...? ¿No? Bueno, un debate constante en materia de gestión de recursos humanos, estrategias para con el público interno, es el dilema de qué hacemos con la generación Y. ¿Por qué? Porque son precisamente estos consumidores que habíamos visto al inicio, que son más comprometidos con el ambiente, más comprometidos con la sociedad, están dispuestos a consumir, o se cree que están dispuestos a consumir productos más responsables. Pero también, si no encuentran una razón de ser en la empresa que los haga sentir parte, están dispuestos a rotar, cosa que antes no sucedía. Entonces, hay que fidelizarlos, o fidelizar estos talentos con algo que vaya más allá de el sueldo. Buscan conciliación vida laboral, vida familiar, buscan actividades sociales, o buscan ser parte de la compañía con algo que los motive mucho más allá de la mera generación o obtención de un ingreso para subsistir. Entonces, como empresario, si yo me pongo a pensar en todos los ítems que incluye la gestión responsable del público interno, seguramente voy a terminar fidelizando al público interno que tengo, reteniendo los mejores talentos, incluso cuando haga búsquedas, también obteniendo mejores candidatos. ¿Sí? Bien. Y finalmente, el último impacto, que también lo dejo para el final, porque suele ser una de las principales motivaciones y estoy un tanto en contra de que sea una de las principales motivaciones, que es la reputación o la imagen corporativa. Todavía, hasta el día de hoy, hay un estudio que hicieron en Comunicarse, que es un medio de comunicación de responsabilidad social que está en Buenos Aires, por los 10 años de la responsabilidad social. Esto fue en el 2002. Lo tienen disponible en internet si quieren después fijarse. Y hacen una encuesta a 100 gerentes, no sé si un poco más, preguntándoles sobre varias cuestiones de responsabilidad social, cómo lo gestionan, si tienen un área, no tienen un área, si tienen presupuesto o no, en qué público hacen más énfasis o ponen más foco, y al final los motivos por los cuales gestionan responsablemente. Y el 49% de los encuestados sostiene que lo hacen por reputación o imagen corporativa. Entonces todavía, a pesar del avance que tenemos en la materia, vemos que la mayoría de las empresas gestiona responsablemente por obtener una mejor imagen corporativa. De la investigación de Comunicarse Web es la página. Ellos hicieron en el 2012 una investigación del estado del arte de la responsabilidad social en Argentina. Y una de las preguntas fue ¿por qué gestionan responsablemente? Entonces, sí. ¿No? Hablando de rendimiento online, que hablo de tratando de aplicar el rendimiento, si puedes encontrar políticas de inclusión web, acciones impulsivas desde el cognitivo, que son una herramienta de trabajar usando algunos criterios de inclusión web que se está manejando en el internet. No prende. ¿No? Bueno, después doy el dato de los videos y se los mando. Bueno, no hay problema. Puntualmente qué hace tu rendimiento como para orientarte mejor? ¿Y qué herramientas concretas estás usando? Bien, pero no tengo en mente ahora ejemplos así concretos de centro educativo a distancia. ¿Tiene alguna orientación en particular?
ambiental. Los que estuvieron trabajando en un centro educativo a distancia, y lo estuvieron haciendo en conceptos de sustentabilidad en la Academia de Huelva. Estuvieron trabajando mucho y están trabajando mucho en conceptos de educación ambiental o educación para la sustentabilidad. No a distancia, pero por ahí te pueden llegar a surgir algunas ideas a la vez de ellos. Sí, para incluir a personas con distintas capacidades. Vos tenés que llegar a través de ese canal, por lo menos, contactos y obviamente lo visual también, lo más fuerte, la comunicación, con lo cual te llegues a una. Yo creo que pesa mucho cuando es muy objetivo. Y una forma de, yo creo, de tener en cuenta al cliente es hacer mucho tomado responsive para los tipos de plataformas. O sea, parece una tontería. Yo no soy experta en web, ¿no? Hay que tener en cuenta una persona. ¿Qué pasa si te toca una persona que puede ver y que tiene un Android? Y no puede entrar a una. Esto es absolutamente excluyente. Sí. Por ahora. Sí, así que no me traigo. Igual, bueno, si es en materia de inclusión de personas con distintas discapacidades, en Córdoba está el Club de Empresas Comprometidas, ahí también tenés otra organización que te puede ayudar a buscar otras ideas en ese sentido. Perdón, Sí. la computación es una herramienta fantástica para que tiene problemas de movilidad. Que vos le haces un programa de formación en un lugar sin tener que movilizarse, también hablando de aportar recursos y todo lo que es movilidad, es Sí, no solo movilidad en todo sentido, ¿no? Sí. Bueno, ves, mira, tenemos un brainstorming sin querer a través de clase. En líneas generales, ¿qué me interesa a mí que se lleven como modelo de gestión concreto? Para empezar a gestionar responsablemente, primero tengo que pensar, o sea, seguir el ciclo, ¿no? Pensar, diagnosticar dónde estoy parado, con quiénes voy a trabajar, con quiénes voy a gestionar y aprender a pararme en la posición del otro. Fíjate también en este ejemplo corto, como todos se pueden aportar una visión distinta y en una empresa o en un emprendimiento los grupos de interés me pueden enriquecer mucho más de lo que yo creo si los incluyo en la gestión. Más allá de que gracias a ello podrán obtener la licencia social para operar, ¿no? Y a partir de ahí gestionar siempre en función de indicadores concretos, medibles y que se puedan comunicar. Toda acción no medible no existe, pero toda acción medible y no comunicada tampoco existe. La comunicación es lo que le da el sentido. Sí. ¿Cómo puedes empezar a reportar las pymes? O sea, yo puedo leer un poco de Global Reporting Initiative y creo que me parece demasiado grande. Demasiado a alguien que recién está comenzando. Mira, como iniciativa internacional, lo que tiene la responsabilidad social es que es una disciplina que tiene muchas herramientas gratuitas en Internet y voluntarias. Y son iniciativas internacionales. Una de las iniciativas internacionales más abarcativa y que te sirve para entender el qué, el cómo y el cómo comunicar es el Pacto Global. El Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que surge en el 99 que establece 10 principios, ¿sí?, en materia de derechos humanos, derechos laborales, ambientales y anticorrupción. Esos 10 principios, una vez que vos firmas, o sea, la empresa firma el Pacto Global y se adhiere a los 10 principios, o sea, el pacto te envía un sobre con todas las herramientas que vos tenés para guiarte a la hora de incluir esos 10 principios en tu gestión, y al año tenés que hacer una comunicación del progreso, de cómo incluiste vos esos principios en tu empresa. En 3 elementos principales, ¿no? Políticas, acciones y resultados, indicadores concretos. Entonces, ¿qué políticas vos estableciste como declaraciones para el cumplimiento de esos principios y para que toda la gente los entienda de igual manera? Porque es importante, cuando hablamos de comunicación, que todos entendamos lo mismo, no para no permitir la pluralidad de ideas, pero para que todos entendamos hacia dónde vamos de la misma manera. En este sentido lo decía.
La segunda instancia son acciones, ¿sí? ¿Qué acciones hice para cumplir esos 10 principios y con qué indicadores medí o qué resultados obtuve? La comunicación del progreso se compone básicamente de eso, qué hizo la empresa en esos 10 principios. Tenés modelos en la web como ejemplos que vos podés copiar. Tenés al equipo en realidad, el punto focal de Naciones Unidas en Argentina, Flavio Fuerte, que tiene toda la disposición de colaborar con todas las empresas que firmen el pacto, pero todo el equipo, ¿cómo? Flavio Fuerte. Pero digo, tenés un montón de, un equipo de trabajo que te puede ayudar a vos a elaborar tu primera COP, y como te decía, es gratuita, es online, o sea, vos bajás los modelos online, subís tu comunicación de progreso a la página del Pacto Global, y te da la posibilidad de formar parte de los distintos talleres que establece la oficina del Pacto Global en Argentina como PYME de manera gratuita, que muchas veces uno tiene que convencer en esto a las empresas más chicas, ¿no? Esto es gratuito, es accesible, lo puedes hacer, no excluyente. No es certificable, es una iniciativa voluntaria. La empresa firma los 10 principios del pacto y dice que se compromete a cumplir esos 10 principios. A partir de ahí, cada año comunica qué hizo para cumplir esos 10 principios. Por ahí, para las empresas más chicas, es una iniciativa mucho más accesible que el GRIM, que tiene un montón de indicadores y mucho más exigente. Pero bueno, lo que no se comunica, y si no, tenés modelos de memoria de sustentabilidad también más. Sí, en el caso de que no quieran involucrarte con una iniciativa internacional. Modelos hay que encontrar cuál es el modelo con el que la empresa se siente más cómoda. Y en esto también, como un factor de éxito de toda estrategia de comunicación, así como identifico cada público de interés, a cada público de interés tengo que responderle de una manera distinta, porque cada público de interés tiene expectativas distintas. Entonces puedo tener mi memoria de sustentabilidad general, pero si yo identifiqué y empecé a trabajar con distintos públicos de interés, tengo que responderles a cada uno de una manera distinta. Bueno, y finalmente, ya entendiendo un poco cómo es el modelo de gestión, en lo que hace a emprendimientos, y en realidad, bueno, les queda tarea para el hogar, otra más, acuérdense de la huella ecológica, a ver cuál es el impacto que tienen ustedes como consumidores de recursos. Existen lo que son las denominadas B Corporations. De los que llegaron más tarde, ¿alguien las escuchó nombrar? ¿Alguien la conoce? ¿No? Bien. Así como hubo una fuerte tendencia en los últimos años a gestionar emprendimientos sociales, y son todos los emprendedores que nacen o que surgen para satisfacer una necesidad social, o se dan cuenta que hay una necesidad social en la comunidad insatisfecha, o sea, con falta de acceso a luz, al agua, a la educación, y a partir de ahí generan un emprendimiento que por supuesto genera rentabilidad, pero la finalidad del emprendimiento es satisfacer esa necesidad social. Hace ya un par de años surgió en Estados Unidos principalmente el concepto de las empresas B, que son las empresas por el beneficio social, por eso la B. En Latinoamérica, que era el caso que yo les quería mostrar, la primera empresa, esto obtiene una certificación internacional, que es lo que te determina vos si sos una empresa B o no. La primera empresa en Latinoamérica o en Sudamérica en tener el certificado B es Triciclo, ¿sí? Que es una empresa chilena que tiene un trabajo muy interesante con la gestión de residuos. Y si ustedes después buscan, hay varias charlas en TED de los creadores de Triciclo y son muy interesantes. La empresa B, básicamente, su razón de ser, ¿sí? Que puede ser, independientemente del tamaño, puede ser un emprendedor, puede ser una empresa pyme, familiar, una corporación. Lo que diferencia a la empresa B de la empresa común o comercial, digamos, como la conocemos nosotros, es que la finalidad es obtener un beneficio social, ¿sí? Muy similar a lo que es el concepto de emprendimiento social, solo que para que pueda tener el sello de empresa B tiene que someterse a una auditoría, digamos, y busca la triple línea de resultados: resultado ambiental, resultado social, resultado económico,
pero en sus estatutos tiene que estar el hecho de que todo lo que vaya más allá de las utilidades esté destinado a lo social o a algún programa ambiental. De por sí es su razón de ser es generar un beneficio social más allá del beneficio económico. No, porque claro, las organizaciones de la sociedad civil son sin fines de lucro. Estas empresas tienen fin de lucro, ¿sí? Pero un fin de lucro razonable. Entonces, ganar dinero generando desarrollo social, básicamente, es lo que hay atrás. Y el lema de la B Corporation es: no queremos ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Entonces, ya el concepto es distinto. En Argentina no hay mucho desarrollado todavía, están avanzando bastante, y si ustedes quieren investigar, está en la página del Sistema B, que nuclea a todos los emprendedores o empresas que quieran ser Big Corps en lo que es Sudamérica. O sea, tienen un fuerte trabajo en Argentina, están más que nada en Buenos Aires, pero tienen un fuerte trabajo en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Realmente es muy interesante el concepto que plantea. Sistema B. Sí, se pone el Sistema B, está en inglés, está en español. Sí, decía que no es que quiera tirar todo por la borda de lo que has dicho, me parece fascinante y en lo personal yo hago mucho de las cosas, digamos, que creo que van en línea con lo que vos acabas de explicar, desde lo personal, lo familiar, hasta lo empresarial. Mi pregunta es el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Todas estas iniciativas, digamos, están inmersas en un contexto, que es un contexto macro que tiene que ver con esto del marco de las leyes y todo lo que tiene que ver desde el punto de vista legislativo, que acompaña, empuja esto hacia adelante o lo empuja hacia abajo, ¿no? Es increíblemente desafiante en el contexto actual encontrar iniciativas que puedan uno, digamos, llevarlas verdaderamente del punto A al punto B, es decir, concretarlas cuando el contexto es terriblemente desfavorable para que uno las haga, desde el punto de vista económico hasta desde cualquier otro punto de vista, excepto el que a vos te enoja, que es que, digamos, el 49% o 47% de las empresas que lo hacen por un branding, digamos, ¿no? Pero claro, si uno lo analiza es como que es lo único que hay para hacerlo en ese contexto. A mí, en algún sentido, personalmente me molesta también, pero digo, bueno, si está eso, que por lo menos lo hacen y que lo hagan por eso, que lo sigan haciendo. Claro, me imaginé, pero quiero decir, el contexto creo que tendría que ser muchísimo más. Hay algo que tiene que cambiar, me parece, desde el punto de vista del contexto y el marco en el cual todas estas iniciativas están inmersas para que las pymes y las empresas que no tienen el mayor poder, como decías vos, mayor poder, mayor responsabilidad, y como explicabas vos con el tema de la situación económica de la gente, es decir, evidentemente el 2% de la población, el 2% de las personas en el mundo son
son dueños del 87% de los recursos naturales del planeta. Y eso está, digamos, montado sobre un modelo económico mundial que está en una dirección geométricamente opuesta a todo esto. ¿No es cierto? Lamentablemente digo para todos los que queremos hacer algo distinto, pero digo esa es la realidad en la cual estamos inmersos. Creo que los contextos nunca están, o cada vez es más difícil. No, pero yo me contento. Los contextos nunca están. O sea, la gente que tiene ciertos problemas que vive hoy, que se queja hoy, hace 5 años no tenía estos problemas. O sea, los contextos nunca están. Siempre está la oportunidad que tiene uno para hacer algo. Yo no voy de vacaciones o voy a poner un negocio. Lo que quieren emprender, si fuera por el contexto, hoy no es. Y dentro de hace 5 años, era que uno estaba pensando en otra cosa. A lo que yo voy es que uno no tiene que estar totalmente determinado por el contexto. Tiene que estar determinado por la oportunidad, las ganas y el momento que uno tiene para hacer las cosas. Vos empezaste diciendo que vos lo hacías. Y yo hablé porque me pareció que contexto para hacer las cosas nunca está. Y siempre depende del pensamiento. O sea, vos hace 5 años pensabas una cosa, hoy se piensa otra. Hace 5 años, digamos, el contexto empezaría a favorable para algunas cosas que hoy no lo es. Esas empresas no lo hicieron antes y no lo van a hacer ahora y no lo van a hacer después. Yo creo que para nosotros que estamos realizando actividades más chicas es mucho más fácil porque solamente depende de nosotros. Y aparte el riesgo es totalmente nuestro. Siempre que una empresa va a perder un peso, no va a hacer nada por eso. Cierto, qué miedo. Yo siempre descarto con relación a lo que ha pasado y lo que está pasando en los últimos años, o sea, algo que hemos dejado ligado por ese grupo de interés de esta población he logrado una reacción de la población que no le es nada favorable, que inclusive puede echar de familia. Yo creo que si bien yo decir que el entorno no es favorable para estas prácticas, que yo también creo que eso es mucho de teoría, es fantástico, pero no es para hoy. La reacción a través de la concientización puede lograr una reacción que a estas empresas poderosas puede lograr aceptar marcha atrás. Sumar que Monsanto es una empresa competitiva del país enorme. Pero la reacción que hace de un cosas grupo de gente, inclusive con agresión, violencia y demás, hacia ese grupo, va a lograr poner en enganche. Eso yo lo veo positivo, muy positivo. Si esa tendencia o esa libertad se pueda trasladar a otras empresas que no tienen en cuenta Es que una de las motivaciones de las empresas es ganar más mercado, ser más competitivas, a través de un modelo de gestión responsable, ¿no? Pero para ganar más mercado, ser más competitivo, también hay que concientizar al consumidor de que tiene que empezar a investigar lo que está consumiendo. Entonces, es un círculo. Cuando yo un ejemplo muy claro, fíjate Carrefour, que es una empresa muy grande a nivel de todo tipo de. ¿Cómo desarrolló su nuevo negocio? Cuando se le agotó el negocio de hipermercadismo, empezó a poner almacenes en los barrios. Ahí hay una visión que el gobierno o alguien debería haber visto, porque eso afectó económicamente un montón de microempresarios, empresarios muy chicos que tuvieron que cerrar su puerta frente a una competencia totalmente desleal. Carrefour observó que la gente, que es el único cliente que le interesó que le compra, no se iba a poner la empresa en eso. Pero fíjate cómo es la política de una gran empresa, la responsabilidad social. O sea, desarrolló su negocio, amplió su negocio sin importar nada de la microeconomía. Sí, uno de los
en ese sentido estamos hablando siempre de corto plazo, igual, hoy en esta realidad, uno de los grupos. Sí. Uno de los grupos de interés que por ahí nadie tiene en cuenta, más allá de la competencia en sí, es a los colegas. Los colegas son estos que no son competencia directa, pero pueden llegar a estar fabricando un producto sustituto, un beneficio, un servicio, similar, y la mayoría no los tienen en cuenta. Sería este un claro ejemplo, por eso es tan importante. Dicen que se juega como servido, uno pierde 3 partidos seguidos y lo echan. Como para finalizar y para no robarles más tiempo a todos, nos quedamos conversando si quieren todo lo que quieran. Siempre cierro yo las presentaciones con un chiste de Mafalda, en realidad, que me parece que sintetiza un poco todo, que es Susanita leyendo el diario con todos los problemas sociales que está pasando en distintas partes del mundo, y bueno, llega Mafalda y lo mira y le dice: qué suerte que el mundo está tan lejos de uno. Entonces empecemos a pensar que el mundo no está tan lejos de cada uno de nosotros y que podemos hacer cada uno de nosotros por esos pequeños o grandes problemas. Muchísimas gracias.